Texturas, relieves, tramas, fotografías de Raúl Matelo, que está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Primero y antes que nada, ¿cómo podríamos decir? Resistiendo a los mates que le estamos cebando, ¿no? Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la audiencia. Sí, pero bueno, los mates hasta ahora vienen Zafan. aguantando. Raúl, desde el 3 ya está la muestra en el Centro Cultural Esquel Melipal, ¿no? Sí, sí, hicimos la inauguración el viernes 3 a la noche. Ujú. Por suerte con mucha gente, con mucho entusiasmo, con mucha sorpresa, porque hay mucha gente que me conoce hace mucho tiempo en el tema fotográfico y se encontraron con una cosa nueva. Así que bueno, fue interesante. Bueno, más allá de los que visitamos la muestra y el título de la muestra, ¿no? Uno lo que primero hace en referencia, si no la vio, es a pensar en cómo el tacto puede llegar a tener ojos. Se imagina, ¿no? El tacto con ojos al nivel fotográfico. ¿Con qué nos encontramos o con qué se encontrarán aquellos que no fueron todavía a la muestra? Mira, un poco el trasfondo de esto tiene que ver con que yo, bueno, como desde muy pibe arranqué con la fotografía, esto fue derivando, digamos, en una continua exploración y un continuo crecimiento en la capacidad de mirar. Viste, cuando uno viaja, camina, se mueve, empieza a mirar cosas y, claro, en la medida que va profundizando, empieza a encontrar otras cosas. Y después llega un momento que cosas que aparecen delante de uno, digamos, delante de las cuales uno por ahí pasó montones de veces y nunca las miró de Qué esa bueno, forma, de golpe aparecen con un brillo distinto, ¿no? qué bueno. Yo ahí puse en alguno de los textos, puse que es como una especie de aura, ¿no? Que en algún momento se conecta con la ¿Qué propia harán? y decís, pucha, ¿y cómo antes no lo vi? Y, y bueno, y así fue, digamos que van apareciendo este, cosas a nivel de detalle de lo que a uno lo rodea, que empecé a recortarlas tratando de abstraerlas del conjunto. Entonces aparecen como piezas propias, individuales, sin referencias, sin horizontes, a veces sin referencias de escala, que pueden parecer cualquier cosa. Y ahí cuando hacemos referencia a las texturas, a los relieves, hablamos de naturaleza y urbanismo, de ambas o de algunas de ellas. Mira, la muestra yo la dividí en varios ámbitos, que tienen que ver en alguna medida con algunos de los elementos, digamos, con la tierra, con el agua, la del agua también derivada en hielo, Buenísimo. con los verdes, con las maderas, porque para mí el tema de la madera y del árbol es una cosa que lo tengo muy cercano, me encanta construir en madera, por ejemplo. Arquitecto, vamos a decir, arquitecto Sí, Raúl Matelo, ¿eh? sí. Y también aparecen obviamente las arquitecturas. Ujú. Eh, Porque el tema del paralelo por ahí entre la naturaleza y la arquitectura o el diseño, en cuanto al orden, en cuanto al tema de la simetría, en cuanto al tema de la generación de la forma, en cuanto al juego de la luz y la sombra, y a veces la luz y la sombra como motivo de textura, Bueno. ¿no? O las tramas, bueno, que por ahí en la arquitectura son más geométricas, pero de golpe cuando uno se mete en la naturaleza también las encuentra. Y ahí, Raúl, el tema, bueno, estás nombrando muchas cuestiones técnicas que tienen que ver con la arquitectura. ¿Surge esa idea inconscientemente o esa herramienta de la arquitectura a la hora de la fotografía? ¿Surge inconscientemente o tenés esa herramienta ya fija a la hora de fotografiar? Mira, no, yo no te diría ni que es una herramienta fija, ni que tampoco es inconsciente o consciente del todo. Eh, Obviamente yo mm, me eduqué estéticamente estudiando arquitectura Ujú. y necesariamente eso te marca. Mi etapa de facultad fue hermosísima, para mí es una de las mejores etapas de mi vida y el hecho de justamente eh, filtrar, digamos, o empezar a soslayar, digamos, la mirada desde ese punto de vista, te hace aprender a ver otras cosas, es Qué decir, bueno. te hace aprender a ver inclusive eh, intenciones de los autores, ¿sí? En la pintura, en la arquitectura, en el urbanismo,
que no están escritos, no están dibujados, digamos, pero están implícitos en el uso de la forma, en cosas que reflejan sus posturas teóricas, ¿no? Excelente. Raúl, el campo de trabajo, el territorio, campo de trabajo para esta muestra en particular, ¿tuvo algún límite cercano o es de diferentes lugares? No, hay de todo. Ujú. Hay de Más o todo. menos para ir en el viaje este que nos lleves en el viaje. Hay cosas de la naturaleza, de la esquina de casa, desde la foto de un charquito congelado en la calle, hasta la cúpula del Panteón en Roma, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, hay una escala de cosas todas muy diferentes. Hay temas también donde el contenido no tiene que ver con la textura en sí, pero la imagen genera una textura visual re importante, pero el trasfondo de la toma fue totalmente otro. Qué bueno. Entonces, cuando hice la selección de este material, que me costó un montón de trabajo, también aparecieron esas cosas, ¿sí? Donde uno tiene que abstraerse a veces del contenido para quedarse solamente en la expresión de la forma. Y después eso lo pude, digamos, absorber escribiendo unos epígrafes que acompañan las fotos, donde aparecen justamente esas otras cosas que no tienen que ver con la imagen en sí, sino con el momento o con las cosas que por ahí inspiran, ¿no? Ahí hablabas al comienzo de la charla que decías, bueno, obviamente uno se vuelve a encontrar con objetos, con cuestiones que las había visto antes, había pasado al lado, tal vez cotidianamente, pero en un momento determinado algo hay una lectura nueva sobre ese objeto. Después de la fotografía, ¿no? Después de la fotografía ya realizada, puestas en la muestra o en la selección que hiciste, ¿te encontraste con una re sorpresa además de la cuestión de la fotografía? ¿Una nueva lectura de lo que habías hecho? Sí, porque acá se cruza también mucho el tema de la idea de diseño. Este, para el armado de los cuadros y el montaje de la muestra me ayudó mucho un alumno mío de la escuela, eh, que es bárbaro porque uno, viste, con los pibes se nutre de un montón de cosas nuevas, más frescas, más espontáneas, que no tienen la estructura que tiene uno a los casi 60 años. Entonces, Los primeros 60 años. sí, sí. Pero entonces eso permite aprender otras miradas, ¿no? Eh, y, viste, uno desde el ámbito del diseño, uno se imagina, proyecta, ¿sí? Está entrenado para eso. Entonces armamos la muestra, pusimos esto, de golpe dimos vuelta al salón, que inclusive la gente mismo del Melipal me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a armar así? Y sí, vamos a armar así. Y bueno, y de golpe se encontraron con que era una posibilidad distinta de lo que ellos estaban acostumbrados. Y, y el ver la muestra colgada también te da otra escala de dimensión. Y el hecho de trabajar en el curado, en ver cómo se agrupan las fotos, si bien están agrupadas por temas, como yo te decía antes, después hay fotos que juegan en equipo, hay fotos que hacen composiciones en conjunto, que por ahí son fotos que fueron sacadas en momentos distintos, en lugares diferentes, pero de golpe a la hora de montarlas son familiares. Y quería ir a eso. ¿En cuánto es el tiempo que se puede decir, bueno, este concepto o esta conceptualización de fotos que entran en esta muestra? ¿Están en el marco de cuánto tiempo todas? Y en general, primero es la primera muestra que hago yo con material digital. Todas las muestras ¿Rompiste ahí una ruptura tecnológica interna también? ¿O no la tenías? No, el tema, sí, el tema... Entre lo analógico y lo digital, digo, ¿no? Sí, yo recién entré a la foto digital en 2008. Mirá. Así que tengo mucho más años de película que de digital. Mirá. Y realmente entré al mundo digital una vez que tecnológicamente me conformó, ¿sí? El poder llegar a un paralelismo. ¿Se llega a ese paralelismo? Sí. Está bueno, porque hay a veces Sí. una especie de resistencia a eso, a decir, no, es netamente distinto, o es absolutamente distinto uno que el otro, que sabemos que tienen diferencias, ¿no? Pero No, en la calidad, digo. Igual yo creo que hay que liberarse del instrumento, ¿no? Que lo que importante esto es el tema de la mirada, Qué es lo va. que hace la diferencia. Yo puedo tener un camión como cámara o puedo tener un celular,
Qué grande. Y por ahí lo que diferencia es la mirada. Sí, a la hora de lo técnico, como hablábamos también con otra gente con la que estuvimos conversando sobre este tema, eh, para poder llegar a hacer fotos del formato que yo tengo expuesto ahora, o más grandes, como hay una que está justamente más mostrada de otra forma para ver cuáles son los alcances de la técnica, y necesitas jugar en primera. Es como decir también, ¿no? Hay que conocer las reglas para romperlas también. En este sentido también tiene que ver algo de esto. Bueno, eso lo hablaba yo con mis alumnos de fotografía de la Ujú. escuela, porque así como yo te decía antes que en ninguna de las fotos hay un horizonte, y yo a los pibes cuando les enseño la parte teórica y hablamos de la regla de los tercios y qué sé yo, que esto, siempre está el horizonte. Bueno, primero usen la regla, aprendan a usarla, entiendan cómo funciona, entiendan por dónde pasa el equilibrio de la imagen, la composición y demás, después rompanla. Qué grande, qué grande. Raúl, Pero primero hay que aprenderla, ¿sí? Totalmente. estaba escuchando, ¿no?, una lección, ¿no?, de fotografía y todo lo que tiene que ver, ¿no? Cuando pienso en texturas, no vi nada del folleto, el afiche, pienso en primeros planos, ¿no? Se puede mostrar texturas, por ejemplo, pienso, no sé, en troncos de la naturaleza en un primer plano, pero se pueden mostrar texturas en una imagen más amplia. Sí, fíjate que hay varios ejemplos en la muestra. Hay un bosque que saqué en la catarata, allá en El Hoyo. Hay una foto del río Lácteo en el Parque Nacional Perito Moreno de Santa Cruz. Eh, Hay una foto en la zona del Monte Ceballos, en Santa Cruz, en la ruta que va paralela al límite con Chile, entre los Sí, sí, antiguos y el Lagos río Posadas. Geinimeni, Geinimeni, sí. Son fotos de paisaje, ¿sí? También sin horizonte, que eso es lo que es el juego que yo estoy usando, digamos, para Ahí sacarlo está. de contexto, ¿no? Para variarle la escala. Es decir, si vos no tenés un elemento de referencia de escala, lo que estás mostrando puede ser cualquier cosa. Después te queda librado a la interpretación del que lo ve. Eh, y te digo, y hay dos fotos nada más en las que hay una presencia que no sea eh, inherente a la textura. Por ejemplo, en la foto del río Lácteo, cuando la gente lee el epígrafe, lee que el epígrafe se llama guanacos. Y no entienden por qué hasta que se ponen a mirarla. Y allá en una puntita hay un par de guanaquitos descansando, que son los custodios del paisaje, y que es lo que de golpe le da la escala, Qué ¿no? bueno. Y hay otra de unos chicos que están escalando en Piedra Parada, que también vengo haciendo fotos de texturas de piedras, y esta es otra piedra más, hasta que ves los pibes. Qué grande, qué grande. Y ahí te cambió la escala. Charlábamos fuera del micrófono recién con Raúl. Esta es la muestra número 2. No, perdón, la 3. No, la 4. 50 muestras aproximadamente tenés en Sí, total, ¿no? sí, sí. En el año 84 hice la primera muestra. 50 muestras de trabajo. ¿Hay alguna, digamos, en toda la concepción tiene que ver o está mezclado el tema siempre de lo urbano y lo natural? O venías más de una cuestión más urbana y de repente aparece esta textura? No hay un eje No, temático. el eje central siempre fue la La naturaleza. naturaleza. Al principio, cuando yo era más pibe, digamos, el tema eran las fotos que me gustaban, que salía a mostrar, digamos. Ujú. O que había de alguna manera medido la repercusión que tenía entre la gente conocida, cuál era el material que por ahí podía tener mejor expectativa en una muestra. Después me volqué directamente a mostrar la Patagonia. Que no Eh, hay lugares, lamentablemente, como para fotografiar, ¿no? no, es todo muy... Sí. Entonces, bueno, ahí aparecieron todos los temas de la Patagonia, desde la flora, la fauna, los paisajes, los bosques, los cielos. eh, y bueno, y eso dio motivo a un montón de muestras Qué distintas. bueno. Después, bueno, desde la arquitectura, desde muy joven yo pude viajar a Italia muchas veces, y es una cosa tan apabullante la cantidad de cosas que hay, que te atraviesan a nivel cultural, pero de medio a medio en Italia, que, bueno, ahí aparecieron un montón de recursos,
hasta que hice también muestras donde hacía un cierto paralelismo formal entre algunas cosas de la Patagonia y algunas bueno. cosas de la arquitectura en Italia. Y eso me llevó a hacer muestras en el Instituto Italiano de Comercio Exterior, en el Salón Andreani. Hicimos una similar acá en el 2003 en el Salón de Bellas Artes. Y así una completamente de Patagonia en la Embajada Argentina en Roma. Qué grande, ¿eh? Raúl, vamos llegando al final de la